Vamos a ir con otro tema. La balacera ocurrida el domingo pasado en el barrio Mex aumentó la preocupación por los constantes hechos de violencia que se registran en esa zona y también el aumento del uso de armas en el país. Para analizar esta situación, tomamos contacto a esta hora con el director del Diplomado en Análisis Criminal de la Universidad Alberto Hurtado, Patricio Tudela. Patricio, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Nicolás. A ver, muchas gracias por estos minutos, Patricio, y quiero comenzar con este hecho. El día de ayer ya un presunto autor del disparo que tiene en riesgo vital a una reportera de la Señal 3 de La Victoria, 4 heridos también, y una situación que preocupa en términos de, y aquí ha hecho énfasis el gobierno, en un tema que no es nuevo, el discriminado o más bien la masiva presencia de armas en las calles, en personas que no deberían tener armas. ¿Cómo ves tú este punto que al parecer, más que al parecer, está ligado con otros fenómenos delictuales que desgraciadamente lo vimos ahí en la situación de Barrio Mex y otros? No hay que apuntar solamente a este barrio como un punto, digamos, de la inseguridad. Sí, mira, yo observo que hay una dificultad de fondo en el enfoque que se emplea para abordar este tipo de incidentes que son episodios, y vamos a decirlo, episodios crónicos. El tema de las armas en Chile es un factor que genera inseguridad y que es muy mal monitoreado, y las instituciones a cargo de la fiscalización creo decididamente que no están cumpliendo sus funciones. Una cosa es detenerse a observar y un factor, una variable como es la violencia, provocada también por la participación del empleo de armas ilegales, naturalmente. Y otra cosa es entender la problemática que se está dando. En nuestro país la violencia es crónica y muchos no lo han querido aceptar y lo han negado por intereses políticos, por intereses de desempeño, y me atrevería a decir que también hay algún par de instituciones y autoridades que no están cumpliendo adecuadamente su tarea. Aquí no es un tema de ideologías, aquí no se trata de volver a las típicas explicaciones de por qué suceden las cosas. Aquí hay claramente un problema de interoperabilidad, hay un problema de enfoque, hay un problema de análisis, hay un problema de acceso a datos que son relevantes. Patricio, tú dices que la violencia es crónica y eso también se ha escuchado en distintas autoridades, entre ellas el presidente de la República, Gabriel Boric, con el peligro, dijo, de que se vaya volviendo más crónico aún, que es el gran cáncer, mal que existe en América Latina, señalaba. ¿Podríamos decir desde cuándo comienza esta tendencia a ser crónica la violencia en Chile y cuáles son los factores también que incide? Estoy de acuerdo contigo, desgraciadamente, y aquí hay un tema de instituciones y también de las personas. Tratamos de tapar un sol con un dedo y muchas veces decir, bueno, pero Chile es el país más seguro de la región. Aquí estamos viendo de que esto más bien era una entelequia, un espejismo, ¿no? Sí, absolutamente coincidimos, Nicolás. Partamos por los indicadores que nosotros podríamos emplear para identificar cuáles son las tendencias en materia de violencia. Convengamos que la métrica o la medición de homicidios en nuestro país es una dificultad, es un problema que data de inicios de la década del 2000. Vale decir, aquí hay una dificultad de fondo. Las policías tipifican en base a homicidio o hallazgo de cadáver, la fiscalía hace una clasificación, un ajuste legítimo, pero desde el punto de vista de la figura penal. Luego los tribunales sancionan y establecen si hubo efectivamente culpabilidad y ese tipo de delito. Pero el que tiene la verdadera información sobre el empleo de armas de fuego y la violencia y los efectos de la violencia, como es violencia letal, es el servicio médico legal. Pero aquí nosotros estamos midiendo o intentar hablar de la violencia en nuestro país a partir de cifras que son paupérrimas, poco fiables y que no sirven para nada, excepto para justificarse. Aquí hay una dificultad que es muy de fondo, y perdón que me extienda en la respuesta a su pregunta. No podemos jugar a empatar permanentemente lo que ocurre cuando los diagnósticos de seguridad, el análisis de escenario, la prospectiva es uno de los grandes déficits en nuestro país. Aquí somos víctimas, como sistema, como sociedad, de la metáfora del martillo. Para un martillo, todas las cosas son clavos. Por lo tanto, en los últimos años, lo único que hemos escuchado son siempre las mismas respuestas clásicas
a interpretaciones limitadas sobre los problemas que nos afectan. En Chile, la violencia no se mide sustantivamente y suficientemente. Lo único que se mide son delitos. Y ahí está la gran dificultad. El problema no son los delitos y los factores, sino que el problema es la respuesta del Estado y los servicios públicos a una problemática que se nos viene instalando desde hace más de 2 décadas, pero simplemente no hemos sido capaces ni valientes para reconocer la dificultad. Ya sea por conveniencia o finalmente por falta de información, Patricio, en el análisis que tú nos entregas, sí. Aquí hay un diagnóstico que, entiendo por tus palabras, ha estado errado durante mucho tiempo. Sí. Esa es la clave, digamos. Sí. Muchos dirían... Básicamente... Sí, y quería cerrar esa idea para seguir conversando. Y uno diría, bueno, si el diagnóstico es errado, ¿qué importa? Se está viviendo. Muchas veces nos concentramos también en ese índice de sensación de inseguridad, que puede ser, es un buen dato, digamos, pero el problema es que justamente nos falta la métrica concreta que tú estabas hablando sobre los datos que van mostrando efectivamente si esa inseguridad es así o no, ¿no? A ver, yo no pongo en duda la inseguridad de las personas y la percepción es sustantiva para legitimar o validar si las acciones del aparato público, las autoridades y los servicios públicos es suficiente. Yeah. La seguridad no se construye solo sobre bases de elementos objetivos, vamos a decir, qué actividad, métricas de datos de los delitos propiamente tal, digamos. Claro. Yeah. Sino que la seguridad se construye en base a un enfoque mucho más integral, porque al final la dificultad que tenemos como país es la gobernanza de la información y es el gobierno de la seguridad. Y esto implica lo siguiente: un análisis de la seguridad con un enfoque estratégico y bastante orientado a hacer funcional a los derechos de ciudadanos consagrados en la Constitución y en las leyes, nos indicaría que debemos poner más atención en las dificultades de legitimidad de la actuación de las instituciones públicas y de las autoridades públicas. Y eso es una crisis que se nos viene instalando al menos hace 10 años. Uh-huh. Por lo tanto, no tiremos el problema a la otra ribera del río. Tenemos que enfocarnos en que el problema de Chile es la violencia crónica, violencia en la macrozona sur, la violencia emblemática que hemos observado en los últimos 18 meses, la delincuencia común, el crimen organizado, pero también la violencia post-manifestaciones. Y eso ya genera una percepción de inseguridad y de vulnerabilidad que termina transformando este problema en un problema político. Uh-huh. Ahora, convengamos que esto no se resuelve políticamente, pero sí tiene que haber asertividad, convicción política, sobre todo para hacer un despeje en términos de las dificultades que tenemos en materia de institucionalidad, que son graves y profundas, estructurales, y que no se han mejorado con ninguna de las leyes presentadas o promulgadas en los últimos 10 años. Desafío a todos quienes digan que un proyecto de ley o una ley ha venido a mejorar las condiciones de desempeño y de exigibilidad uh-huh. de la tarea de la policía y, por ejemplo, el Ministerio Público. A mí me da la impresión que el Ministerio Público, en su ley, tiene un desafío que nosotros no conocemos, que se supone que todas las fiscalías regionales deben hacer planes de persecución penal donde se priorizan, desde la perspectiva del análisis, problemáticas como delitos contra la propiedad y drogas. De esa perspectiva, es impresionante cómo algunos autores responsables, en términos de fiscalización, están ausentes en esta problemática. A ver, quiero ir a ese punto y lo que pueden ser las opciones para llegar a resultados en todo este diagnóstico que nos entregas, Patricio. Desde la institucionalidad, desde la persecución, pero también de la prevención, ¿cuáles son los cambios profundos que se deberían hacer y que, por ejemplo, tú decías, aquí la solución no es política, pero sí, para llegar a solución tiene que venir desde la política, en este caso desde los proyectos de ley para poder modificar y hacer cambios institucionales? ¿Cuáles deberían ser estos a tu juicio? A ver, voy a aclarar un aspecto, Nicolás. Sí. Yo no soy un convencido que los proyectos de ley vienen a solucionar problemas. Uh-huh. Yo creo que eso es espejismo, es venta de humo. Perdonen que lo diga de esa manera. ¿Ya? Lo que aquí necesitamos es que las autoridades, las instituciones, aplican
las facultades y el marco regulatorio que les está ya entregado, ¿ya? Es por eso que es un problema de efectividad, es un problema de desempeño. Cuando las instituciones y las personas no demostramos lo eficientes y eficaces que podemos ser, caemos en el descrédito. Y uno de los problemas más graves que tenemos es que estamos abordando dificultades y problemáticas asociadas a la violencia, a la inseguridad y a la actividad criminal en nuestro país, pero desde instituciones que están absolutamente deslegitimadas. Uh-huh. Por lo tanto, gran parte del problema es que esa dimensión colisiona con la dimensión de abordar las dificultades en términos de lugares específicos, personas, ¿ya?, vulnerables y personas infractores muy particulares, muy específicos, y se configura todo esto en que hay problemáticas de inseguridad que a veces se trabajan con lógicas muy erradas, como por ejemplo, a mí me sorprende y me parece bien, pero no me parece suficiente, que al final todas las problemáticas que estamos enfrentando se termine etiquetando como estructuras criminales, uh-huh, como bandas criminales, claro, como crimen organizado. Asociación ilícita en ese paso. Claro, pero esa es la figura penal a perseguir, sí, ¿me entiendes? Esa asociación obedece a un conjunto de factores, pero convengamos, por ejemplo, que uno de los actores más débiles, pero que hay que fortalecer, son los gobiernos locales. ¿Ya? Pero los gobiernos locales no pueden resolver los problemas estructurales en sus territorios. Uh-huh. Los gobiernos locales pueden trabajar lo que es ciertas dimensiones de la prevención secundaria particularmente. Pero hay problemas estructurales que tienen que ver con prevención temprana, asociado a menores, ¿ya?, que es de organismos y responsabilidad de organismos a nivel central. Y por otro lado, también la respuesta en materia de prevención terciaria, después que se han cometido los delitos, ahí hay un déficit importante. Entonces, si ahora empezamos a proyectar cuáles serían los escenarios probables en el futuro más cercano, yo creo que no podemos ser optimistas, porque hay una inclinación a repetir las respuestas y a mirar los problemas, como digo, con un sesgo, que es la metáfora del martillo. Uh-huh. ¿Ya? Ver confirmado lo que cada uno históricamente ha entendido. Y ahí viene una dificultad de fondo. Por ejemplo, la capacidad de inteligencia y la prospectiva en nuestro país es absolutamente deficitaria. Imagínese usted que los cambios en la ANI, el director de la ANI, es de hace una semana o 10 días atrás. La pregunta ha sido, y debería ser, ¿todo lo que estamos viviendo hoy era advertible, era pronosticable? La verdad es que sí. Uh-huh. Pero ¿dónde se hace ese análisis con una dimensión más estratégica, práctica y operativa? ¿Y cómo era posible que no se pudiese anticipar lo que ocurrió el fin de semana y los incidentes que estamos conociendo? ¿Me comprenden? Sí. Hay enormes dificultades, creo que hay que responsabilizarse, hay que exigir respuestas más efectivas, pero sobre todo hacer que las instituciones se hagan responsables de su mal desempeño, así también las autoridades. Patricio Tudela, director del Diplomado en Análisis Criminal de la Universidad Alberto Hurtado. Muchísimas gracias, Patricio, por acompañarnos esta mañana. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buenos días. Buen día.